Realmente agradezco la invitación. He estado, creo que en algún otro aniversario, hace ya un tiempo atrás, largo. No sé por qué tan largo el tiempo, pero bueno. Y cuando me cursaron la invitación para poder compartir este tiempo, digamos que la charla siempre es la misma, ¿no? Bueno, a los hermanos que invitan, generalmente yo les pregunto cuál es el tema que quieren que tratemos, cuál es la idea que tienen, porque es indudablemente... los pastores locales son aquellos que conocen el ritmo y el latido de la iglesia y saben. Entonces, bueno, Diego me contaba este propósito, esta visión que tiene del servicio hacia afuera. Así que vamos a trabajar un poco con el modelo del Señor Jesucristo como servidor. Sirviendo como Él sirvió, era por lo menos el título de lo que quería compartir en esta tarde con ustedes. Y quiero, antes de empezar, darles algunos datos, que es importante que podamos tenerlos claros. Como dicen los pibes hoy, vamos a tirar facto, ¿sí? Para que podamos entender algunas realidades. Hay un power por allí, no sé si los chicos lo tienen listo. Me parece que... ahí está, muy bien, perfecto. Y acá es importante, no vamos a compartir todos los versículos que aparecen allí, pero el power va a quedar aquí en la iglesia y ustedes lo pueden después pedir, se puede compartir, no hay ningún problema. Todos los datos que están allí también los pueden encontrar directamente en Google, lo pueden googlear y están allí las estadísticas. La creencia más común aún entre los cristianos es que la iglesia y el mundo deben estar separados. Vos sabés que la iglesia evangélica en general, el pueblo cristiano, tiene un pequeño problema. A veces abrazamos una verdad en detrimento de otra verdad bíblica que no es contraria, sino que de alguna forma es paradójica, pero pueden complementarse tranquilamente. Hay una dualidad en muchos de los conceptos bíblicos que tienen que ver con incluso la persona de Dios. Sabemos que en Dios hay, por ejemplo, una de las grandes dualidades de la persona de Dios es que Dios es un ser absolutamente trascendente, inalcanzable para nosotros, pero en Cristo se hace inmanente, se hace cercano, se hace nuestro amigo. Entonces, a veces los creyentes pensamos, bueno, esta es la verdad y vamos por este lado, y hay otras verdades que deberíamos también abrazarlas y deberíamos poder complementar. La creencia más común es que los cristianos debemos estar apartados del mundo. ¿Amén? Y está bien, siga así, siga pensando eso porque está muy bien. Pero esto es cierto a medias si nos hemos olvidado de una parte muy importante que tiene que ver que, bueno, en cuanto a la santidad y al pecado, la iglesia no puede identificarse con el mundo ni mezclarse. Y esto es muy importante que podamos seguir manteniéndolo. Iglesia querida, en cuanto a lo que es el pecado y en cuanto a lo que es la santidad, la iglesia no puede rebajar estos conceptos, no los puede diluir porque entonces perderíamos nuestra esencia, dejaríamos de ser iglesia. Dios no puede ser rebajado. La santidad es un concepto que tiene que ver totalmente con la persona de Dios. El único de los atributos de Dios que se repite 3 veces en la Biblia es la santidad de Dios. Isaías capítulo 6 se dice santo, santo, santo. Entonces tenemos allí la idea clara, fundamental de que yo como iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, recuerde siempre, la idea no es el templo, somos nosotros la iglesia, no puede rebajar el concepto de pecado y santidad. Hermano, el pecado es pecado y la santidad de Dios es la santidad de Dios. Y las dos cosas no pueden estar juntas. Así que o vivimos en santidad y vivimos para agradar a Dios, o estamos para agradar al pecado y para satisfacer esos deseos. Ahora, en cuanto a la posibilidad de hacer el bien y de tener compasión por las almas, la iglesia debe salir al mundo y debe ser una influencia. En cuanto a esta posibilidad, gracias querida hermana, muy amable. Si el cielo fuera por obras, la hermana ya se ganó el cielo. No sé dónde dejarlo, lo voy a dejar en el piso, ¿les parece? Por las dudas. Espero no patearlo. Bien, Mateo capítulo 9, versículo 35, quiero compartir con ustedes este versículo para que podamos entender esta verdad. Mateo 9, 35, habla allí la palabra de Dios de la necesidad de obreros. Mi esposa siempre me reta porque yo leo muy rápido los versículos, porque los tengo en la tablet, así que imagínense lo que tarda en abrirlos, pero hay muchos hermanos que todavía tienen la Biblia de papel y me dice, espera un poquito que los hermanos puedan llegar. Bien, hermanos, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, lo que sea. Vamos a desenrollar el papiro, no sé, lo que usted trajo, el soporte que haya traído está bien. Dice Mateo 9:35, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión,
porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Tenemos que tener muy claro que la iglesia ha sido puesta en la tierra para ser la sal y la luz de la tierra. No podemos esquivar esta función, esta misión fundamental que se nos ha puesto. Recuerde, la sal servía para dar sabor, pero también servía para preservar. Hemos sido puestos en la tierra para que podamos ser, de alguna manera, un freno para la degradación de la humanidad. Y la iglesia tiene que seguir cumpliendo este papel importante. Siguiente, por favor. ¿Qué tan influyente ha sido el cristianismo para la humanidad? Vos sabés que en este sentido también, muchas veces como iglesia cristiana, y esto quiero decirlo con muchísimo respeto por mis hermanos más antiguos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando, yo me acuerdo porque soy del siglo pasado, cuando cantamos el coro "Somos un pequeño pueblo muy feliz"? ¿Se acuerda de eso? Bien, no puedo llegar a entender lo mal que nos ha hecho esta canción. ¿Sabe por qué? Porque si bien hay ciertas cosas que podemos justificar, nos quedamos en que éramos felices porque éramos pequeños. Y no es la idea. Hermanos queridos, el cristianismo en todas sus expresiones ha sido tremendamente influyente en el mundo. Pero a veces nos hemos quedado con la idea que nos han hecho pensar que somos unos pobrecitos, somos unos desclasados, que nosotros no servimos para nada, y estamos con algunas ideas que no son las correctas en cuanto a esto. Y vamos a ver algunos datos, como te decía, vamos a tirar factos, como les gusta decir a los pibes hoy. El lugar de la mujer en la sociedad. En la época de Jesús, las mujeres eran consideradas socialmente e intelectualmente inferiores, carecían de derechos. Las enseñanzas de Jesús permiten el cambio de paradigma y vemos que en las primeras iglesias, fíjate vos qué interesante, las mujeres son incluidas, honradas, respetadas y sostenidas. Hechos capítulo 17, versículo 4, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2 y 3. Y una gran muestra de esto es que a quién se le aparece el Señor Jesucristo, ni bien resucita: a las mujeres. Y esto tiene que darnos la pauta como iglesia cristiana de que realmente Cristo Jesús vino a rebatir ese paradigma del lugar inferior de la mujer. Hemos sido creados delante de Dios en igualdad de condiciones. La siguiente, por favor. La niñez. Los niños eran considerados una propiedad, por lo tanto sus padres podían hacer lo que quisieran con ellos. El abuso, la pedofilia y el abandono eran prácticas comunes en las culturas antiguas. El cristianismo revierte estas cosas. En Roma, por ejemplo, las familias cristianas adoptaban a los niños abandonados, dándoles así la posibilidad de vivir. Son los cristianos los que crean los orfanatos y lugares de resguardo para los niños. Puede después leer la cita bíblica, Mateo capítulo 18, versículo 1 al 6. Pues es que en Roma había una costumbre terrible con los niños. Cuando nacía un niño en cualquier familia, el pater familias, que era el hombre de la familia, la cabeza del hogar, ese niño que nacía era puesto delante del pater familias. El padre se sentaba en una silla especial que tenía para dar cuenta de su autoridad. Y si el padre de familia, podría ser el abuelo también de ese niño que había nacido, se levantaba y lo levantaba del piso, lo recogía y lo abrazaba, ese niño era aceptado en la familia. Pero si el pater familias no quería saber nada con ese niño, esos niños eran expuestos, había esquinas en la ciudad de Roma donde los niños eran expuestos allí para que una persona pudiera llevárselo para usarlos como esclavos de cualquier tipo, o sencillamente se dejaban morir de hambre, o también muchas veces los perros venían y daban cuenta de la vida de esos niños. De allí viene la expresión niños expósitos. Cuando hablamos de niños huérfanos se habla de los niños expósitos. Aquellos que tenemos algunos años más sabemos de esto, entendemos esta expresión. Los niños eran abandonados, los niños eran propiedad de la familia, los padres podían hacer lo que querían con esos niños. El cristianismo le da una dignidad a los niños. Y muchas familias, querida iglesia, muchas familias en la iglesia de Roma iban por las calles y salían a buscar esos niños que estaban expuestos para salvarlos de una muerte o de una degradación segura. Algo para pensar también. El siguiente, por favor. En cuanto a la esclavitud, los cristianos fueron los primeros en luchar sistemáticamente contra la esclavitud.
Todos somos iguales delante de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, Hechos 17, 26. Vas a encontrar que no hay ninguna religión en el mundo que le asigne la dignidad al hombre que le asigna el cristianismo. Y esto es muy importante y tiene una gran influencia incluso cultural hasta nuestros días. Esta idea de la igualdad de los hombres ante Dios es una idea que viene del cristianismo, que surge desde la lectura de la palabra de Dios, y esta idea se junta con la idea de la moral absoluta. La moral absoluta, este pensamiento cristiano provee los fundamentos para la moral, la igualdad y la dignidad inherente a todo ser humano, la dignidad de los trabajadores, el buen trato en las cárceles, la base de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, tienen que ver con el pensamiento cristiano y tienen que ver con la influencia de personas cristianas que decidieron servir a sus comunidades, decidieron servir en el mundo. Hay una enfermera británica, que no puedo recordar en este momento el nombre, que fue la que a partir de su trabajo en las cárceles británicas y su activismo en este sentido, logró cambiar las leyes humanitarias para las cárceles británicas para que los presos fueran tratados con mayor dignidad y con mayor ánimo o amor. Es importante. Finales de la década del 40, casi en los albores de lo que fue, o del 50 más o menos, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, se junta un grupo de personas, entre ellos el presidente y la esposa del presidente de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, y comienzan a pensar que para evitar este tipo de tragedias como la Segunda Guerra Mundial, se debería resaltar o reafirmar la dignidad del ser humano por solo ser humano. Y entonces muchos pensadores de la época cristianos comenzaron a decir: necesitamos instalar en la sociedad, en el mundo, aún en países no cristianos, la idea de la dignidad inherente del ser humano, de que somos dignos por nacer, porque somos humanos y porque tenemos vida, tenemos dignidad y tenemos derechos. Y es este grupo de personas el que de alguna manera rebautiza estos principios cristianos de la igualdad ante Dios, del amor por las personas, del derecho a la vida, y lo vuelca en lo que conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El trasfondo de los derechos humanos tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con el cristianismo, tiene que ver con el pensamiento cristiano. Y tiene que ver con personas que, entendiendo que esto era lo mejor que le podía pasar al ser humano, lo activan, trabajan por ello. Van y dedican sus vidas a este trabajo para que realmente todas las personas puedan tener esta idea. Sin la idea de un Dios bueno que comunica su bondad a los seres humanos, solo somos máquinas orgánicas que respondemos a impulsos. Hay un historiador israelí, Yuval Noah Harari, que dice: si nosotros, y él no es cristiano, si nosotros desconocemos la idea del cristianismo, de un Dios bondadoso, de un Dios eminentemente bueno, que transmite su bondad como un valor axiológico a la humanidad, solo nos queda la destrucción y el horror. ¿Qué quiere decir esto? Aún las personas que no creen en Dios, aún las personas que odian a Dios o que detestan a Dios y todo lo que tiene que ver con la idea del cristianismo, cuando piden justicia, cuando piden que sus derechos se reconozcan, cuando piden ser reconocidos como personas dignas, lo están haciendo subidos a los hombros del pensamiento cristiano. Entonces, aquel que dice: tengo derechos y soy igual a vos, me tenés que reconocer, de alguna manera está subido a los hombros de Dios para reclamar estos derechos. No existiría el concepto de dignidad humana sin el pensamiento cristiano, fundamentalmente sin la palabra de Dios, y no existiría este concepto si no hubiese habido cristianos, evangélicos, incluso de distintas denominaciones, hasta católicos, que decidieron servir a sus comunidades, servir a las personas en la tierra, llevándoles este mensaje del amor de Dios. La siguiente, por favor. Las formas de gobierno son influenciadas por la idea de libre determinación de cada hombre. Estamos en un tiempo muy difícil en Argentina, de mucha crispación social y política. Incluso nos ha pasado como pueblo de Dios que se han dividido las aguas en cuanto a la política, en cuanto a si vos sos de aquel o vos sos del otro. Estamos medio complicados en ese sentido. Como cristianos deberíamos realmente entender que nosotros somos de Cristo. No somos de ningún presidente, no somos de ningún sistema político,
no pertenecemos a ningún movimiento de ningún tipo. Nosotros somos hijos de Dios y estamos por encima de las cuestiones políticas. Si bien vivimos en un mundo politizado, pero nuestras iglesias deberían trabajar para el Señor. Pero fíjate qué interesante, Isaías capítulo 33, versículo 22 dice que Dios es nuestro gobernante, es nuestro legislador y nuestro juez, y Él nos va a preservar y nos va a salvar. Ahora, muchas personas, sobre todo aquellas personas que idearon y pensaron en la Constitución de los Estados Unidos, dijeron: los hombres no podemos cumplir con los 3 roles, porque somos corruptos, porque estamos caídos. Entonces, ¿qué hicieron? Idearon lo que conocemos como la división de poderes, la independencia de la división de poderes. Y si usted estudia esta ley o esta división de poderes, aún en la República Argentina es muy sabio que nosotros tengamos independencia de poderes, que no todo el poder recaiga sobre una persona, porque, queridos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero hombres temerosos de Dios dijeron: vamos a gobernar teniendo a Dios por encima de todas las cosas. Y muchos países occidentales también reciben la noción de las leyes de lo que conocemos como el Código Sinaítico, que tiene que ver nada más y nada menos con las leyes que Dios le da a Moisés allí en el monte Sinaí. La siguiente, por favor. La educación. El Señor Jesucristo era un maestro y nos encargó a nosotros que compartamos sus enseñanzas. Esto es buenísimo. La escuela pública, el jardín de infantes, la escuela primaria y secundaria, la universidad, la educación especial, la educación de ciegos y sordos, la literatura para las masas, entre esto la posibilidad de leer la Biblia en tu idioma, esta educación universal sin importar género o condición social, son todos logros del cristianismo. Cuando luego de la Reforma el mundo evangélico, el mundo cristiano comprende que no podíamos depender de una sola persona que nos leyera la Biblia y nos interpretara para todos nosotros, que la Biblia no podía estar en un idioma desconocido para el 99% de la población, comienza la traducción de Biblias. La palabra de Dios se hace cercana al pueblo y eso es un logro del cristianismo. Y entonces dijeron algunos creyentes: ¿cómo hacemos? Tenemos la Biblia en nuestro idioma, pero ¿cómo hacemos para que la gente la lea si la gente no puede estudiar? Porque las escuelas son privativas, son para algunos pocos. No todos pueden acceder a la educación. Universalicemos la educación. Y se fundaron las escuelas públicas y los jardines de infantes para atender a los niños. Y la educación especial es un logro del cristianismo. Cuando vimos a personas excluidas por su condición física o mental y dijimos: no los podemos dejar afuera. Porque, queridos, quiero decirles algo. No hay nada más inclusivo, no hay nada más inclusivo que la cruz de Cristo. Pero también no hay nada más exclusivo que la cruz de Cristo. Así que tenemos que tener cuidado con esto, pero es maravilloso pensar que todos estos logros que para nosotros hoy son cosa común. Hoy estamos discutiendo un poco de educación privada, educación pública, laica, no laica. La educación pública, accesible para todas las personas, es un logro también del cristianismo. Una más, por favor. La ciencia, los avances de la ciencia y la tecnología tienen su base en una época en la que la ciencia experimentó un crecimiento impresionante en todas sus ramas y la mayoría de los científicos que la protagonizaron eran cristianos. Podés googlearlo si querés en este momento. Hay un artículo en internet que habla de los más de 100 científicos cristianos. Cuando hablamos de cristianos hablamos también de no solamente evangélicos, hermanos libres, ¿se entiende, no? Esto sí. Hablamos de cristianos, personas que creen en Dios, que colaboraron y contribuyeron grandemente al avance de las ciencias. Así que cuando te digan por allí que ustedes los creyentes son una manga de ignorantes, vamos a tener que empezar a, primero, estudiar. Hay que formarse, hay que prepararse. No podemos quedarnos en el ABC, tenemos que formarnos en este sentido. El cristianismo, empujado por la compasión hacia el que sufre, sentó las bases de lo que conocemos hoy como hospitales, orfanatos, asilos de ancianos. Los cristianos han fundado una inmensa cantidad de organizaciones caritativas que ayudan a los que sufren alrededor del mundo. Creo que todos conocen a William Morris. ¿Saben quién fue William Morris? Fue un cristiano evangélico que se dedicó a ayudar a los huérfanos allí en la provincia de Buenos Aires. Fundó varios orfanatos, trabajó con los huérfanos y en honor a este personaje, un departamento, un partido de la provincia de Buenos Aires se llama William Morris por esto.
Así que imagínense la influencia que la Iglesia ha tenido en este sentido. Ahora bien, ¿qué pasó? Hay un politólogo, historiador francés que se llama Emmanuel Todd, que si bien es judío de extracción, no es cristiano, ha escrito un libro muy reciente, del cual he leído solamente un extracto, porque no ha salido todavía en PDF gratis para descargar, qué triste, ¿sí? Que se llama La derrota de Occidente. Y él, este personaje, que indudablemente tiene una visión no cristiana del mundo, observa con muchísima perspicacia que la derrota de Occidente, y esto tiene que ver con esta cuestión de que cómo Europa y cómo el Occidente se está llenando de la fe musulmana y los países de Oriente están de alguna manera invadiendo Occidente y Occidente está perdiendo sus buenas costumbres a favor de aquellas otras. Él dice que uno de los factores más incidentes o que más han contribuido al avance de los diferentes movimientos que van en contra del cristianismo es precisamente, él dice así, la muerte del protestantismo. El protestantismo se retiró de la vida pública. Los protestantes dejamos de ser protestantes. Y incluso él marca una fecha o un año del inicio de la caída, y él dice, es en el año 2015, lo dice en este libro, muy interesante, es en el año 2015 cuando muchas naciones occidentales aprueban el matrimonio igualitario y aprueban las leyes de aborto, que comienza la caída de Occidente, la derrota de Occidente. Y fíjate qué interesante, este hombre no cristiano observa que la iglesia cristiana se haya retirado de las calles, hayamos dejado de ser influencia hacia afuera, es una de las causas fundamentales por las cuales las otras manifestaciones religiosas, que no son tan sanas como el cristianismo, que no son sanas como el cristianismo, han ganado las calles. Y hoy la gente está creyendo en cualquier cosa. Ahora, la iglesia no ha muerto. Cristo está vivo. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Cristo. Y en esta hora quisiera que pudiéramos compartir, sé que fue un poco larga la introducción, pero acompáñame, por favor. Vamos a ir a la Biblia para que podamos ver cuál es el modelo de servicio que deberíamos adoptar, abrazar y tener entre nosotros. Filipenses capítulo 2, vamos a ver allí unos pocos versículos, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Voy a tomar un poco de agua. El hermano de la cámara me va a querer matar. Me da miedo dejarlo acá por las dudas, entonces lo vamos a dejar por acá. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, versículo 7, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Este pasaje es maravilloso. Este pasaje ha sido considerado y es considerado como la catedral del Evangelio. O sea, alguna vez escuché a un hermano predicar sobre esto y decía, deberíamos acercarnos a este pasaje con los pies descalzos, porque es tierra santa este pasaje. Realmente nos marca el trayecto del Señor Jesucristo desde la eternidad pasada al presente y a la eternidad futura, cuando en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pero ¿qué hacemos en el medio? ¿Qué hacemos mientras estamos aquí en este lugar? Fíjate que lo más interesante que podemos decir en esta hora sobre este pasaje, hay un montón de cosas interesantes, pero lo que quiero que podamos ver es que el modelo de Jesús está basado en la humildad del siervo. Versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y el versículo 8 dice, se humilló a sí mismo. Y tenemos que entender, en este pasaje se encierra un misterio tremendo que tiene que ver con el vaciamiento del Señor Jesucristo, tiene que ver con su humillación, tiene que ver con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Supremo de toda la creación, el Dios que no puede ser contenido en ningún sentido, que no puede ser medido, que no puede ser abarcado, toma la humilde posición
de un siervo, y estando en esa condición, dice la palabra de Dios, se humilló hasta la muerte. Ahora, ¿cuál es el ejemplo del Señor Jesucristo? Bueno, tenemos que morir por los demás. Bien, sería el máximo, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos en el medio? Juan capítulo 13. Acompáñame a la Biblia. Evangelio de Juan capítulo 13. Vamos a contemplar allí algunas características, no muchas, de lo que significa servir como sirvió Jesucristo. Evangelio de Juan capítulo 13. Estamos asistiendo a las últimas horas del Señor Jesucristo antes de su martirio, antes de la cruz del Calvario. Y estamos aquí frente a lo que conocemos como la última cena. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, dice la palabra de Dios: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Versículo 2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no lo entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Verso 11, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Otra versión dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Y aquí tenemos, indudablemente, el modelo ministerial del Señor Jesucristo. El acto de la cruz es el acto más grandioso que Dios ha hecho por la humanidad. Pero Cristo nos ha dejado un modelo previo, es decir, ¿qué hacemos todos los días? ¿Cómo vivimos esto? Y acá el Señor nos deja un ejemplo muy claro de lo que debería ser un siervo. Básicamente, el siervo está para servir. O sea, si tuviéramos que tener el mensaje acá, nos quedamos con esta idea: el siervo está para servir. Ahora, es interesante que notemos algunos detalles muy, muy puntuales en esta porción de Juan. Fíjate lo que dice el versículo 2. Era la hora de cenar, ¿sí? Y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 3. Y quiero que entiendas la conciencia que tenía Jesucristo de sí mismo. Quiero que podamos ver, y de alguna manera estamos viendo aquí, la profundidad de la personalidad del Señor Jesucristo. Dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Y uno podría decir, bueno, Jesucristo se planta frente a esto, a este hecho de saberse hijo de Dios, de saberse Dios. Jesucristo se planta frente a esto y se erige en este pedestal de autoridad suma que tiene, y entonces comienza a hacer cosas tremendas. ¿Qué es lo tremendo y lo escandaloso que hace el Señor Jesucristo en esta última cena? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Mirá, si hay contrastes brutales en la Biblia, este es uno de ellos. Vemos y contemplamos al Hijo de Dios, consciente de toda su autoridad. Él había declarado, y lo vemos después declarando: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo podía hacer lo que quisiera.
no había ejército en el mundo que pudiera oponerse a su voluntad. No había ningún poder sobre la tierra, ni por encima de la tierra, ni por debajo de la tierra, que pudiera oponerse a lo que Jesucristo quisiera hacer. Y nuestro Señor Jesucristo, luego de esta declaración y de esta declaración que nos hace Juan, pero conocemos la intimidad de Cristo, sabemos que esto es revelado por el Espíritu Santo a Juan, se arrodilla frente a sus discípulos y les lava los pies. Judas incluido. Te fijaste en el detalle, ¿no? La Biblia no habla de que Judas se va hasta que un tiempo después. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel por cuyo poder se sostiene todo lo creado, Dios mismo hecho hombre, toma una toalla, una palangana, y se arrodilla frente a sus discípulos para lavar los pies. Como te dije, es uno de los contrastes más brutales que podemos ver en la palabra de Dios. Inexplicable. Inexplicable si como iglesia no hemos entendido la mentalidad del siervo Jesucristo. Inexplicable si como iglesia no hemos entendido la mentalidad del siervo sufriente de Isaías capítulo 53, que ha venido para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es llevar gloria al nombre del Padre. Y todo lo que la iglesia hace, todo lo que como iglesia hacemos y ejecutamos para hacer que el nombre de Dios sea conocido, lleva gloria al Padre. Y aquí entonces nosotros entramos aquí a nosotros. Y el versículo 12 nos interpela a nosotros mismos. El Señor dice, luego que lavó los pies de los discípulos, se sentó, los miró y les preguntó, ¿entienden lo que hice? Y volvemos a preguntarnos, unos cuantos siglos después, ¿entendemos lo que hizo el Señor? Mire, nosotros no podemos ir a la cruz a morir. No está en nosotros nuestra salvación. Nosotros no podemos ir y morir en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. Eso es una obra pura y exclusivamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no podemos entregar nuestra vida voluntariamente y volverla a tomar después para redimir a toda la humanidad a partir del derramamiento de la sangre, porque no somos Dios. Pero el Señor nos deja un ejemplo maravilloso de lo que sí podemos hacer. Dejemos lo imposible para Dios. Lo imposible para nosotros es la salvación. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es imposible para los hombres? La salvación. No hay manera de que vos y yo podamos quedar bien con Dios. No hay forma. No hay manera de que podamos realmente agradar con algo que podamos hacer o algún logro obtenido para que podamos realmente entender, agradar a Dios y salvarnos. Eso dejáselo al Señor. Pero lo que sí podemos hacer, dice el Señor, es servir, ser siervos. Y el Señor toma el lugar del siervo más humilde de la casa, porque el que lavaba los pies era el dulos, ese siervo todoterreno, todo uso, que podía lavar los pies de las visitas cuando llegaban y después servía a la mesa y estaba pendiente de lo que sucedía para que su amo se agradara en todo y para que su amo estuviera contento, y para que su Señor estuviera contento, ese siervo, ese dulos estaba permanentemente allí. Y es Jesucristo el que nos demuestra este patrón de conducta. Queridos, podríamos agarrar algún libro de marketing, que hay tantos libros de marketing cristiano dando vueltas por ahí, y hablar acerca de las características del servicio del Señor Jesucristo, y capaz que aportaríamos alguna novedad. Pero si no entendemos que el servicio y el modelo ministerial de Cristo es la humildad y es ser siervo, no hemos entendido nada todavía. Y no vamos a impactar a este mundo y a esta sociedad solamente juntándonos en este lugar y quedándonos acá adentro. No lo vamos a hacer. Lo que decía Emmanuel Todd, la derrota de Occidente. El protestantismo se retiró de la vida pública, de la vida activa. Dejamos de ser protestantes, básicamente, y nos acobachamos. Mire, estamos esperando tanto la venida de Cristo que nos hemos encerrado a esperarlo. ¿Será eso, iglesia? ¿Será que estamos esperando expectantes la venida de Cristo? No importa de la forma en que se le llegue, porque hay hoy mucha discusión sobre este tema y no vamos a entrar en esta discusión.
Que nos hemos encerrado y decir, bueno, ya está, no hago más nada, espero que me venga a buscar el Señor. Miren, iglesia, muchas veces como iglesia estamos viviendo de esta manera. Espiritualizamos nuestra pereza, espiritualizamos nuestra falta de compromiso, espiritualizamos nuestra falta de compasión por las almas. Mateo 9 dice, y cuando vio a las personas, dice, tuvo compasión de ellas. Porque las vio como ovejas sin pastor. Hermanos, ¿estamos compartiendo este modelo de compasión por las almas? ¿Tenemos compasión por las almas realmente? El otro día escuchaba a un autor que decía muy interesante, imagínate que Dios se presentara al pueblo evangélico y dijera, esta semana, sí o sí, les voy a conceder todo lo que me pidan. Sabemos que Dios es bueno y va concediendo de acuerdo a su voluntad, pero Dios dice, esta semana te concedo todo lo que me pidas. ¿Cuántas personas se agregarían a la iglesia por tu oración? ¿Cuántas personas se salvarían si esta semana Dios dijera, iglesia, sígueme, esta semana les concedo todas las oraciones, pidan nomás? ¿Qué pediríamos? Aparecería uno con un Ferrari, ¿no? Imagínate. ¿Cuántas almas se agregarían a la iglesia a partir de nuestra oración? ¿Cuántas personas serían restauradas por una mano que levanta? ¿Cuántos corazones serían sanados por una oración, por un mensaje, por una comida, por un abrigo, por una palabra, por un acompañamiento, por... Iglesia, la iglesia no ha muerto, ¿eh? La iglesia no ha muerto. Tal vez es tiempo de que volvamos a mirar al Señor. Y es tiempo de que podamos entender cuál es el modelo ministerial del Señor Jesucristo. Ahora, algo que es fundamental en nuestra relación con el Padre y con Cristo y con el servicio tiene que ver con lo que dice el versículo 13 y el versículo 14 de Juan 13. Fíjate lo que dice el versículo 13 y 14. Cuando el Señor les pregunta, ¿ustedes entienden lo que he hecho por ustedes? Bien. Después dice el Señor en el versículo 13 de Juan 13, ustedes me llaman maestro y Señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Sabes qué me impacta muchísimo? La fraseología del Señor Jesucristo. El Señor dice, ustedes dicen que yo soy Maestro y Señor. Te fijaste en los detalles, ¿no? Mira, los detalles en la Biblia son importantísimos. A veces leemos la Biblia así tipo touch and go, toco y me voy, tengo que leer la Biblia. Si lees 15 capítulos por día, la Biblia la lees en 4 meses. No sé si te sirve la estadística, pero es interesante la estadística. Pero realmente, ¿te fijaste el orden de los títulos del Señor en el versículo 13 y en el versículo 14? ¿Te fijaste? Mirá, el Señor dice, ustedes me dicen Maestro y Señor. Si bien la conjunción y igual a los términos, aquí tenemos que entender algo. Y dice el Señor Jesucristo, y tiene razón porque es lo que soy. Y dado que yo su Señor y Maestro. Cristo no puede ser nuestro Maestro realmente si no es nuestro Señor. Cristo no puede ser nuestro Maestro si no es nuestro Señor. ¿Y sabes, iglesia, por qué fallamos muchas veces en la aplicación de los conceptos bíblicos? Porque Cristo es un Maestro. Pero hemos rebajado muchas veces el nombre de Cristo. Y vos sabés que hay maestros que son muy buenos y podemos seguir sus enseñanzas, pero en definitiva, si Cristo es solo un maestro, puedo optar por otras escuelas de sabiduría. Mire, quiero decir esto con mucho respeto. Estoy cansado de escuchar personas que dicen, la Biblia tiene buenos consejos. Hermanos queridos, la Biblia no es un libro de buenos consejos. La Biblia es el mandamiento, el estatuto, la ordenanza y la ley de Dios. ¿Se cumple o no se cumple? Pero lamentablemente hemos tomado a Jesucristo como el maestro de vida y hasta Jesús llega a ser nuestro coach, pero no es nuestro Señor. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podemos servir como el Señor lo hizo si Cristo no es nuestro Señor. No vamos a seguir ese modelo.
Mira, recién afuera me gané un chocolate, buenísimo. Me preguntaron quién era mi personaje favorito de la Biblia. La tentación siempre es decir Jesús, para que ¿viste? Quedas bien, no le desentonás. Pero para mí, uno de el más importante creo es el apóstol Pablo. Amo al apóstol Pablo, admiro profundamente al apóstol Pablo. Intelectualmente es lo mejor que me pasó en la vida el apóstol Pablo. Obviamente después del Señor, ¿no? Se entiende esto. Pero hay una de las cosas más significativas de la vida del apóstol Pablo es que Pablo nunca vuelve atrás. Pablo se convierte y se convierte. Y cuando en Hechos vos lo ves a Pablo haciendo un raconto de su ministerio antes de ir a Jerusalén para morir por amor de Cristo, dice, no he rehusado decirles y hacer nada de lo que tenía que hacer. No hay vuelta atrás, hermanos. No hay vuelta atrás. Hermanos, ¿cómo vamos a impactar a una sociedad que no sabe incluso que necesita a Dios si los cristianos estamos muy ocupados en nuestras cosas? Todo lo que sabía Pablo lo pone al servicio de Cristo. Fíjate que Pablo no pierde su identidad. Utiliza su conocimiento, utiliza su posición social, utiliza su ciudadanía, utiliza su oficio para hacer carpa por si había que zafar con la comida. Pero Pablo, el apóstol Pablo, nunca vuelve atrás. Porque había entendido que no hay vuelta atrás. O somos discípulos y somos siervos, porque es lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser siervo. El Señor Jesucristo nos dejó su ejemplo para que lo sigamos. Queridos, ¿cuál va a ser la palabra, la bienvenida que deseas escuchar cuando llegues a las puertas del cielo? Bien, buen siervo y fiel. En el cielo no va a haber teólogos, ni expertos en idiomas bíblicos, ni pastores, ni enseñadores. Vamos a descansar. Va a haber cantantes, sí, eso sí. Así que hermanos, sigan. No dejen de ensayar porque están ensayando para la eternidad. Así que vamos, los animo a que sigan formándose. En el cielo va a haber una inmensa cantidad de siervos, millones de siervos, que van a rendir sus coronas a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esas coronas tienen que ver con ¿qué, hermano? Con tu servicio. ¿Qué le vas a dar al Señor? Una vez escuché a una persona decir, yo sirvo al Señor, pero no lo sirvo por la corona. ¿Sabe qué, hermano? Yo sí lo sirvo por la corona. Yo quiero una corona grande, con mucho diamante, perla, oro, todo, lo más pesado que se pueda. ¿Sabe por qué? Porque se la quiero dar a mi Señor. Quiero que el nombre de Cristo sea glorificado con mi vida. Y entonces vamos a servir a Dios, pero primero vamos a declarar a Cristo como Señor de nuestra vida, porque no podemos seguir el modelo de Cristo si no estamos siguiendo a Cristo. Y Cristo vino a entregarse por todos nosotros. Se me fue el tiempo, era obvio, pero quiero compartir con vos un par de pensamientos más y después me voy y hablan mal de mí, no se preocupe. Y pasarán, no sé, otros 10 años para que me vuelvan a invitar, pero no hay problema, no, tranquilo. Si ya que estamos acá, ¿qué tiene que hacer hasta las 11 de la noche? No sé, yo estoy acá. Juan capítulo 13, versículo 17, hermano. Dice, Nueva Traducción Viviente dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Me gusta mucho Nueva Traducción Viviente, leo habitualmente Nueva Traducción Viviente, pero en este caso me parece que se queda corta la traducción y leo en la Biblia textual, dice en la textual, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Bien, para todos los estudiosos y los que fuimos a la escuela dominical, ¿qué significa bienaventurados? Bien, hermanos. ¿Cuántas veces? 3 veces feliz. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué no 4, 5, 10? Tiene que ver con una expresión gramatical del hebreo. En el hebreo, el grado superlativo del adjetivo, que es el grado mayor de expresión de un adjetivo, se hace repitiendo 3 veces la palabra. Por eso, en el Trisagión encontramos en Isaías 6, santo, 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 que es lo mismo que decir en castellano santísimo. Entonces la palabra bienaventurado es una palabra que describe esta expresión hebrea que sería feliz, 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 felicísimo. Bien, iglesia, ¿estamos felices? No, le pregunté que me dijeran amén, Porque ¿qué significa amén? Casi una expresión de deseo.
Sí. Hermano querido, esta es la parte que ya no me invitan más. La clave de la felicidad y la autorrealización no se encuentra en buscar nuestro yo. No se encuentra en buscar sanar mi personalidad. Querida iglesia, esto que voy a decir es muy controvertido y da para mucha discusión, pero quiero decírtelo con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor. Vivimos en el siglo de la autoafirmación. Somos la generación que cada vez busca más la autoafirmación. Somos la generación de la manito en el hombro. Ay, pobrecito. Yo sé que hay heridas del pasado que tenemos que sanar. Y yo sé también y entiendo que a veces necesitamos ayuda externa para desenmarañar ese ovillo que tenemos en la mente y en el corazón. Pero tenemos que entender que hemos sido llamados para servir. Y la felicidad del cristiano se encuentra en esto. Y no lo digo yo, ni es un pensamiento mío, lo dice el Señor Jesucristo. Ahora que saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Hermanos, estamos en un tiempo donde la iglesia cristiana ha dejado de buscar la voluntad de Dios, ha dejado de buscar la gloria de Dios y estamos buscando la autoafirmación. Y Dios, como nunca en la actualidad, Dios se ha vuelto lo que rezaba aquella canción de Charly García, Viernes 3 AM, que decía: Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Hemos transformado al Dios soberano, al Rey de Reyes, en el hada madrina de los cristianos. Yo me porto bien, hago lo que Dios me dice, entonces Dios me da. Hemos convertido muchas veces la santidad de Dios en un lugar al que podemos entrar de cualquier manera. Mire, recién cuando nuestro hermano comenzó la reunión empezó la oración con el Padre Nuestro. Me encantó. Es una oración que deberíamos repetir y tener muy en cuenta. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, en la tierra. Isaías 6, vuelvo a Isaías 6, un capítulo maravilloso de la Biblia. ¿Qué es lo que sucede en el cielo según la visión de Isaías? Todas las criaturas celestiales rodeando a Dios que está sentado en el trono y la gloria de Dios llena el trono y estas personas cantan: Santo, 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 Jehová de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de tu gloria. Iglesia querida, donde el nombre de Dios no es santificado, el reino de Dios no se va a manifestar. Históricamente, la gente se alejaba de Dios porque quería vivir su pecado. ¿Sabe lo que hemos logrado en este siglo XXI? Que haya iglesias donde podemos ir aún siguiendo en pecado y nos hacen creer que somos aceptos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Iglesias donde vos podés seguir viviendo tu vida como quieras, no te hagas problema. Dios te ama. Tranqui. Seguí en pecado. Seguí haciendo tu vida como quieras, pero podés venir y Dios te ama. Sería un mensaje maravilloso si fuera real. Yo dije al principio, no hay nada más inclusivo que la cruz de Cristo, pero también no hay nada más exclusivo que la cruz de Cristo. Y el modelo de servicio implica santidad de parte de nosotros, hermanos. Implica vidas de santidad. Implica dejar cosas que no sabemos que no son compatibles con el mensaje del Evangelio, ni con la vida de una persona que realmente quiere impactar a Cristo o quiere impactar este mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Vamos cerrando. Gálatas capítulo 5, versículo 15, versículo 13, perdón. Dice la palabra de Dios: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir. Gálatas 5:13. Voy a esperar, porque después me miran mal. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice la palabra de Dios: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Amén? Bien, este es un concepto dual que tenemos en la Biblia. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad, ¿para qué, hermanos? Para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado,
corren peligro de destruirse unos a otros. Miren, hermanos, hay una cuña tremenda en este mensaje. Tenemos que tener muchísimo cuidado en la interpretación que hacemos de este mandamiento, que aparece en Levítico capítulo 19 y después en Mateo 22:38. Hay un segundo mandamiento. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. El segundo mandamiento es... Bien, y el humanismo, el secularismo que se coló en las iglesias, le ha agregado una cláusula más a este segundo mandamiento. Pero para poder amar a tu prójimo como a vos mismo, te tenés que amar mucho primero. Y nos quedamos amándonos a nosotros mismos y fortaleciendo nuestras personalidades y buscando satisfacer nuestros deseos y buscando alcanzar nuestras metas y buscando alcanzar nuestros sueños. Y lo traemos a José, pobrecito. ¿Viste? José persiguió sus sueños y los alcanzó, gloria a Dios. Los sueños de José se los había instalado Dios. Josué no sueña que iba a ser el gobernante de una gran nación porque era aspiracional José. Tenía grandes aspiraciones. No. Dios estaba preparando a José para hacer una tremenda obra con José. Estamos buscando que Dios cumpla nuestros sueños. Estamos buscando que Dios cumpla nuestras metas. Estamos buscando que Dios nos satisfaga en todo sentido. El siervo no hace eso. El siervo está detrás del amo y está esperando para ver y cubrir las necesidades del amo. Hermanos queridos, si decimos que servimos a Jesucristo, tenemos que servir en el mundo. Porque es allí donde se libra la batalla espiritual. Es allí donde están los enfermos que necesitan un médico. Es allí donde se cumple esta palabra del Señor Jesucristo. Ahora, fíjate qué interesante. ¿De dónde viene este concepto? Hemos permitido que el mundo permee el pensamiento de la iglesia, del cristianismo, con esta idea de la autoafirmación, el amor por nosotros mismos. Pero tenemos que amarnos primero. ¿Sabes qué? El mandamiento no es amate primero a vos para que puedas amar a tu prójimo. El mandamiento es amar a tu prójimo como vos mismo, porque Dios sabe que nos amamos. Mire, si hay algo que hacemos fácilmente los seres humanos es amarnos a nosotros mismos. ¿Sabe cómo lo sé? Porque si me descuido y bajo la guardia, inmediatamente voy a satisfacer mis deseos carnales. No hay nada que hagamos mejor que amarnos a nosotros mismos. El mandamiento no es amarnos a nosotros mismos, iglesia. El mandamiento es amar a los otros como nos amamos a nosotros. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice que en los últimos tiempos habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres, ¿qué dice la Biblia? Amadores de sí mismos. Dios no tiene que ordenarte que te ames a vos mismo. Eso lo hacemos re bien, hermano, no se preocupe, tranqui. Amor propio no le va a faltar nunca. Lo que Dios nos manda es que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuál es el origen de este concepto? Tenemos que volver atrás en el tiempo. Salirnos del tiempo humano e ir atrás en el tiempo para entender lo que significa el servicio. Y ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo allí en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Leo rápidamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y Dios era el Verbo. En un principio este estaba ante Dios. Hay un concepto muy interesante de la teología, que es el concepto de la pericoresis, o perijoresis, que es el concepto que de alguna forma en palabras humanas trata de explicar la relación íntima que se daba en el seno de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interactúan permanentemente, están uno frente al otro permanentemente, y lo que están haciendo cada uno de ellos en forma desinteresada por amor es servir al otro y buscar el bien supremo del otro. Y Jesucristo viene a transmitirnos este concepto cuando, sin importar que era igual a Dios, no se aferra a sus privilegios, sino que se despojó de su gloria y tomando forma de siervo, estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Iglesia, tenemos que entender la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 20 al 26 dice que, Padre, yo y tú somos uno. La gloria que tenía contigo, quiero volverla a tener. Hermanos, el concepto de servicio, el concepto de entregarse por el otro, el concepto de darse desinteresadamente, buscando el bien del otro, no es un concepto humano, es un concepto divino.
y Cristo Jesús ha venido a transmitirlo. Y nos ha dejado a nosotros, seres humanos, aquí en la tierra, a la iglesia, para que nosotros vayamos a transmitir ese concepto a la sociedad que necesita desesperadamente a Dios. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Cómo vamos a servir al Señor Jesucristo? ¿Vamos a seguir poniendo la excusa? No, es que me da vergüenza hablar de Jesús. Bienvenido al club. No, que no sé mucho de la Biblia. Estudie, prepárese, anótese. Hay actividades para todos, hermanos. Mire, hermanos, la iglesia es el único lugar donde la tasa de desempleo es 0. Si usted no trabaja en la iglesia es porque no quiere, no porque no haya trabajo, Hermanos, nuestro servicio glorifica al Padre. Así como el servicio de Cristo en la cruz del Calvario glorifica al Padre. Nuestra salvación no es el propósito, no es el fin último. Nuestra salvación es el medio por el cual el nombre de Cristo va a ser declarado como Señor por encima de todas las cosas. ¿Y esto para qué? Para la gloria de Dios el Padre. Y la iglesia que sirve con el modelo de Jesucristo, en humildad, en entrega, sacrificándose por el otro, lavando los pies, haciendo lo que tiene que hacer para llegar al mundo, es la iglesia que glorifica al Padre. Pero para eso tenemos que tomar la cruz. Y quiero que escuchemos una canción que tiene que ver con esto, muy conocida, pero quiero que podamos pensar en esto. Y que realmente en esta tarde, noche, podamos decidir de una vez por todas, tal vez, a que, Señor, de una vez por todas voy a servirte. Voy a ser ese siervo para tu gloria, voy a ser ese siervo que este barrio necesita. Voy a ser este siervo que mis vecinos necesitan. Voy a ser ese siervo que mi familia, que no es creyente, necesita. Hermanos, yo no sé si ustedes escuchan a menudo mensajes sobre el lavamiento de los pies del Señor Jesucristo. Pero sabes que es uno de los temas menos tocados en las iglesias. Es curioso. Tal vez necesitamos más de Cristo y menos de nosotros. Menos autoafirmación, menos ego y más de Jesús. Que realmente sea la proclama de nuestra iglesia, de nuestra vida, la de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Querida iglesia, que el Señor nos bendiga. Que renovemos nuestras fuerzas, que renovemos nuestro compromiso con el Señor para servir como el Señor sirvió, dándolo todo, dejándolo todo. Que el Señor te bendiga. Vamos a escuchar una canción ahora, ¿sí?